Ya está. Muy buenos días, de pie por favor todos para la entrada de los jueces. Muchas gracias, tomen asiento por favor. Buenos días con todos y todas. Se declara abierta esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Luciano Benítez versus Paraná. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de la presunta víctima y además a la delegación del Estado de Paraná. Esta audiencia pública se realizará en el marco del periodo ordinario de sesiones 155 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paso ahora a dar la palabra al señor secretario adjunto de la Corte, en este caso Ismael Paredes, para que realice las presentaciones correspondientes. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días con todos y todas. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de la presunta víctima, los peritos y los testigos propuestos por la parte de las presuntas víctimas. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Se informa que esta audiencia está siendo transmitida y grabada por las plataformas y medios digitales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, damos la más cordial bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta en esta oportunidad por los comisionados Diego Soto, Carlos Santamaría y Kimberly Santamaría y Brian III. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la representación de la presunta víctima, que se encuentra ejercida por Dayana Riofrío, María Gracia Garcés, Sebastián Vargas y Jocelyn Real. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a la representación del Estado de Paraná, que está compuesta por Vinicio Ortiz, Celine Constante, Juan Diego Semblantes y Salomé Pérez. Debo recordarles que, de acuerdo con el artículo 51 del reglamento de esta Corte, el tribunal escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos del sometimiento del mismo ante la Corte, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de una de las presuntas víctimas, de los testigos y de los peritos. Los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán interrogar a los declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, los eventuales fondos, reparaciones y costas. Y finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se recuerda a las señoras y a los señores comparecientes que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones y que por favor se expresen en forma clara y pausada. Eso es todo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor secretario adjunto. Ahora daré la palabra a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que puedan exponer la presentación del caso. Por favor, indicar quién hará uso de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Hace uso de la palabra el comisionado relator Diego Israel Soto Martínez y con su venia presentará esta intervención. La Comisión Interamericana saluda a la presidenta, a los jueces de la Honorable Corte, a los agentes del Estado, la presunta víctima y sus representantes. Honorable Corte, el presente caso representa una compleja interacción entre los derechos de responsabilidad civil, derechos de libertad de expresión en los ámbitos digitales. Es así que comenzaré esta intervención haciendo un breve recuento de los hechos materia de análisis. En octubre de 2014, Luciano Benítez, la presunta víctima, recibió y publicó información que implicaba a la empresa Holding A
en actividades ilegales. Esta publicación tuvo un impacto significativo dentro del país de Paraná. Es así que a finales de octubre de 2014, la empresa Holding A demandó por difamación a la presunta víctima y como pretensiones tenía que revele la fuente de su información y pagar una indemnización significativamente alta. Tras la insistencia de tanto jueces como de Holding A, Luciano, la presunta víctima, reveló su fuente de información. Asimismo, posteriormente, la periodista Federica Palacios realizó una publicación en la cual desmeritaba mediante información falsa a Luciano Benítez, la presunta víctima. Después de 10 meses de insistencia de Luciano, la periodista realizó una rectificación de esta publicación en donde exponía la información proporcionada por Luciano, que era la siguiente. El contenido de esa publicación basa sobre que Luciano no se encontraba en una marcha sobre la explotación de Baranito el día mencionado en la publicación y que tampoco se reunió con Roberto Parra, sino que al ser novio de su nieta, se encontraba en una reunión con ella, más no con Luciano. Asimismo, tenemos que Luciano enfrentó varios procesos judiciales, como son acciones de tutela, acciones de inconstitucionalidad, pero sus derechos no fueron rectificados ni resarcidos de ninguna manera. Tenemos también que mencionar que 2 funcionarios públicos fueron sentenciados por el robo de información de bases de datos, incluidas los datos de Luciano Benítez. Para este punto haré un breve recuento de lo que fue la admisibilidad de este caso. Tenemos que el 2 de noviembre de 2016 Luciano presentó formalmente una petición misma que fue notificada al Estado el 9 de marzo de 2017. Esta petición fue admitida y se declaró a trámite la vulneración de ciertos derechos, como lo son el artículo 8 de las garantías jurisdiccionales, el artículo 5 de la integridad física, el artículo 11, protección a la honra y de la dignidad, el artículo 14, derecho a rectificación o respuesta, el artículo 25 a la protección judicial y finalmente el artículo 13 a la libertad de pensamiento y expresión. Tenemos también, honorable Corte, que en nuestro informe de fondo la Comisión Interamericana dispuso y recomendó que se adoptaran medidas necesarias para que la presunta víctima, Luciano Benítez, recibiera una reparación integral de los daños materiales e inmateriales sufridos tras esta vulneración. Sin embargo, el Estado no ha implementado adecuadamente las medidas de satisfacción recomendadas. Finalmente, tenemos que este caso destaca cuestiones sobre la libertad de expresión, la protección de las fuentes periodísticas, derechos de los denunciantes, la responsabilidad civil y la protección de los datos personales en el ambiente digital, asimismo como la necesidad de reparaciones efectivas y una protección contra represalias. Todos ellos son temas centrales para el sistema interamericano de derechos humanos y representan un análisis exhaustivo. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A continuación recibiremos la declaración de Luciano Benítez. Por favor, solicito al secretario adjunto que tome los datos y de primera mano llame justamente al declarante y a la vez realice las presentaciones pertinentes, por favor. Llamo al declarante Luciano Benítez. Buenos días. Solicito al declarante, por favor, manifestar ante esta corte su nombre. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Luciano Benítez. Su nacionalidad y lugar de residencia, por favor. Nací el 5 de agosto de 1951 en la región oriental de la República de Paraná, en la ciudad costera del Este. Muchas gracias.
El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Se informa al señor Luciano Benítez que fue citado por esta Corte para declarar sobre sus actividades ambientales, la empresa Holding Eye, la aplicación Lulu Network y los hechos del caso. También se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de esta Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos, sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o de su defensa legal ante esta Corte. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario adjunto. Daré ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima para que continúen con el interrogatorio. Por favor, mencionar quién hará uso de la misma. Muy buenos días, señora presidenta. Sebastián Vargas dará uso de la palabra. Pero antes de empezar, primeramente, esta representación saluda a la honorable Corte de la ilustrísima representación de la Comisión Interamericana y a la representación del Estado de Baraná, pero especialmente quiere saludar a todos los familiares de nuestro representado que nos acompañan hoy desde Baraná a través de la transmisión en vivo, y especialmente al hijo de Luciano Benítez, Joaquín Benítez, que nos acompaña hoy en esta audiencia. Luciano, muy buenos días. En tu calidad de víctima, ¿cómo afectó la demanda judicial de Holding Eye en tu bienestar emocional y psicológico? Buenos días. Bueno, dicha demanda ha tenido un cambio drástico, se puede decir, en mi vida. Me ha dado un impacto muy negativo. Hoy en día tengo varios problemas emocionales. Constantemente me encuentro en depresión, ansiedad. Sufro mucho a causa de este proceso. La verdad no tengo una razón o no me llega a una explicación de lo que me está pasando a esta edad por la que estoy cursando. En verdad no duermo en las noches. Mi depresión y mi ansiedad cada vez aumenta a como da continuidad a este caso. Espero que pronto pueda llegarse a una resolución. Entiendo, señor Benítez, y lamento mucho por tu integridad psicológica que no se encuentra en buen estado como debería encontrarse. Y paso a preguntarte, ¿por qué decidiste comenzar a utilizar la aplicación Lulu Network y otras aplicaciones ofrecidas por Bimóvil? Bueno, yo a partir de haberme jubilado como trabajador empecé a estarme inmerso en este mundo de las redes sociales, de Lulu Network y Bimóvil. Me dieron ciertas promociones en las cuales, bueno, tomé acción sobre estas para hoy en día adaptarme a la sociedad, a las nuevas generaciones con las que puedo y quiero comunicarme en esto de ser un activista medioambiental. Es de una manera muy importante que yo me mantenga presente en redes sociales para informar sobre actividades, marchas y movimientos. Muchas gracias, Luciano, por tus respuestas. No más preguntas. Muchas gracias a los representantes de la presunta víctima, muchas gracias de igual manera al declarante. Paso a dar la palabra a los agentes del Estado para que continúen igualmente con las preguntas. Indicar previamente quién hará uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Juan Diego Semblantes, soy agente del Estado de Baraná. Aprovecho este espacio para saludar cordialmente a la delegación de la Comisión Interamericana, a las honorables juezas y honorables jueces y a sus respectivos representantes, y especialmente al señor Luciano Benítez, aquí presente, que nos acompaña ahora en esta causa. Señora presidenta, el Estado de Baraná no va a realizar ninguna pregunta, y de igual manera cabe recalcar que valora profundamente que el señor Benítez haya comparecido ante esta honorable corte. Los graves hechos relativos a su afectación a causa de un accionar que puede verse calificado como indebido o ineficaz no tienen excusa. El gobierno de Baraná se solidariza con usted, con su situación ante esta vulneración de sus derechos humanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los agentes del Estado. Pregunto a los señores jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. Señor juez Eligan Chatuña, ¿desea realizar alguna pregunta? Sí, secretario. Adelante. Buenos días, señor Luciano Benítez. ¿Me podría decir qué importancia tenía para usted el uso de aplicaciones del Network en su activismo ambiental? Buenos días.
Bueno, hoy en día creo que las redes sociales todos estamos inmersos en ellas. Creo que a mi edad era más que necesario probar y ser parte de las redes sociales para dar a conocer mi movimiento, el medio ambiente, las marchas y lo que defiendo. Siendo así que para mí las redes sociales son unas herramientas vitales para dar a conocer a lo que yo quiero llegar. Ya. ¿Me podría decir si recibió algún tipo de amenaza previa o presión previa por parte de Holding Day antes de la demanda? No he recibido ningún tipo de amenazas. De hecho, al llegar la demanda me llena de sorpresa aún que tomen acciones de este tipo de clase, debido a que en verdad mi movimiento, lo que yo defiendo y mis valores no se ven inmersos en ningún tipo de conflicto. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias, señor juez. Pregunto al señor juez Hernán Naranjo si desea realizar alguna pregunta. Sí, su señoría. Adelante. Buenos días, señor Luciano Benítez. ¿Me podría ayudar contestándome cuál fue su rol específico durante la marcha de apoyo a favor de la explotación de Baránico? Bueno, aunque he comentado anteriormente que me considero una persona activista y medioambiental, no me encontraba ese día en la marcha, no estaba presente. De hecho, sí puedo dar una explicación al medio de que habían dado mi ubicación en ese lugar. Mi nieta Martina se encontraba a favor de las propuestas Holding Aid. Bueno, pues en vista de mi preocupación por ella, sabiendo cómo son este tipo de propuestas, le di mi celular, le dije que lo aporte y que en cuanto pueda se comunique conmigo para saber su bienestar. Solo para que quede claro, ¿usted no se encontraba en la marcha? No me encontraba presente, no estuve. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias a los señores jueces. De igual manera, la Corte le agradece su disponibilidad. Puede continuar con la audiencia entre el público y pasamos, por favor, a escuchar a un testigo. Previamente solicito al señor secretario adjunto llamar al testigo, tomar sus datos y realizar las presentaciones pertinentes. Gracias, su señoría. Por favor, llamo a Joaquín Benítez. Buenos días. Solicito al declarante, por favor, manifestar su nombre ante esta corte. Buenos días con todos. Mi nombre es Joaquín Benítez. Su nacionalidad y lugar de residencia, por favor. Yo soy ciudadano baranense y resido en la República de Baraná. Gracias. Es mi deber recordar al declarante que debe limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Se informa en este caso al señor Joaquín Benítez, que fue citado por esta corte para declarar sobre los proyectos ambientales, la relación que tenía Luciano con la asambleísta Luciana Pérez y las actividades del mismo. Además, le recuerdo al declarante que de acuerdo con el artículo 53 de esta Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos, a los peritos o sus representantes, asesores legales y demás, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de declaraciones, dictámenes rendidos o incluso su defensa legal. Ante la Corte solicito, por favor, el declarante que se ponga de pie para que la señora presidenta le tome el juramento de rigor. Por favor, todos de pie. Por favor, solicito levante su mano derecha. ¿Declara usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Tomemos asiento. Muchas gracias. Ahora daré la palabra a la representación de la presunta víctima para que sigan con el interrogatorio. Por favor, antes mencionar quién hará uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, Sebastián Vargas, daré uso de la palabra y con su venia procederé a realizar las preguntas. Muy buenos días, señor Benítez. Cuénteme, ¿podría usted proporcionar a la Corte más información sobre el grupo de lectura al que pertenece a su padre? Buenos días. Bueno, sí, mi padre efectivamente participó en un grupo de lectura en donde se reunía cada miércoles en el edificio Carrera 90 para apoyar
a un grupo de niños. Usted, en términos de justicia, ¿qué espera para su padre? Sobre todo yo espero que todo esto que estamos pasando se haga un precedente para que se pueda respetar los derechos de mi padre, la libertad de expresión, la dignidad y sobre todo también una pequeña compensación económica por todo el daño que ha tenido su padre y mi padre y mi familia. Bueno, su padre, al ser un activista muy conocido dentro de su comunidad, ¿qué uso le dio a estas herramientas tecnológicas? Mi padre, al entrar en esta era de la tecnología, siempre dio un uso positivo, especialmente a los niños y jóvenes baranaenses, en donde su objetivo principal era crear conciencia en beneficio del medio ambiente. ¿Cuáles eran las actividades de su padre en la protección del medio ambiente? ¿Me podría contar un poco más? Mi padre siempre se consideró un opositor en contra de las empresas que intentaban afectar las áreas ancestrales de su pueblo natal. Entonces, eso es lo que le caracterizaba a mi papá. Muchas gracias por tu respuesta, señor Benítez. No más preguntas, su señor. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima, al señor declarante. Ahora paso a dar la palabra a los agentes del Estado, antes mencionar quién hará uso de la misma. Buen día, honorable corte. Mi nombre es Elin Constante, soy agente del Estado de Baraná y procederé con las preguntas. Señor Joaquín Benítez, ¿puede confirmarnos usted su nombre completo y además su relación con Luciano Benítez? Buenos días. Sí, mi nombre es Joaquín Andrés Benítez Cuenca y Luciano Benítez es mi papá. Ha dicho usted que su padre estaba profundamente involucrado en la protección del medio ambiente y de la cultura paya. ¿Podría darnos usted ejemplos específicos de las actividades o proyectos en los que él participó en algún momento? Sí, mi padre siempre estuvo en contra de la explotación de nódulos polimetálicos ricos en biodiversidad de nuestra tierra, de los países. ¿Podría explicar usted la naturaleza de la relación entre su padre y la asambleísta Lucía Pérez? Yo recuerdo que mi padre siempre se reunía con la asambleísta para marchas y eventos comunitarios para beneficio del medio ambiente. ¿Puede proporcionar ejemplos de malentendidos específicos que hayan afectado a su padre? Sobre todo lo que le afectó a mi papá es las acusaciones del club de lectura en el que estaba, en donde él estaba apoyando a niños y todos los acusaron injustamente. Entonces, eso es lo principal. Muchas gracias, no vamos a realizar más preguntas. Muchas gracias a los agentes del Estado. Paso a preguntar a la Corte si desea realizar preguntas. Señor juez Erigan Chatuña, ¿desea realizar alguna pregunta? Sí, señoría. Adelante. Buenos días, señor Joaquín. ¿Me podría decir si tiene algún conocimiento de las personas o grupos con los que se ha reunido su padre? Mi padre siempre fue reservado, no me daba mucha información, solo lo que me decía es que iba a marchas pacíficas en contra de la explotación del medio ambiente. Ya. ¿Su padre ha compartido información relacionada con sus actividades ambientales? Lo principal que me decía mi padre es que estaba en contra de la explotación de nuestras tierras ancestrales, de los módulos polimetálicos que eran ricos en biodiversidad de nuestras tierras. Muchas gracias, señor juez. Pregunto al señor juez Hernán Naranjo si desea realizar alguna pregunta. Sí, su señoría. Adelante. Bueno, muy buenos días. Quisiera que me responda cómo se involucró su padre en los movimientos ambientales y qué rol cumplía dentro de los mismos. Bueno, mi padre siempre estuvo desde
desde muy joven participando activamente en proyectos en beneficio del medio ambiente. Yo considero que es un hombre que lo que lo caracteriza es cuidar la biodiversidad de nuestra tierra, y eso es lo que yo aprendí de él. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias a los señores jueces. Me gustaría realizar la siguiente pregunta al declarante. ¿Cómo describiría usted el compromiso de Luciano Benítez justamente con la protección del medio ambiente? Yo puedo considerar a mi padre un hombre luchador, trabajador, que siempre buscó generar conciencia en los niños y jóvenes para que continúen su lucha y hagan valer sus derechos. Muchas gracias, agradezco a la Corte por las preguntas y de igual manera agradezco al declarante por su disponibilidad. Puede seguir visualizando la audiencia por parte del público. Muchas gracias. Solicito por favor al señor secretario adjunto llamar a la señora Perito Santiguato, tomar sus datos y realizar las presentaciones pertinentes. Gracias, señoría. Por favor, llamo a Santiguato. Buenos días, señorita Perito. Para efectos de esta corte, por favor, ¿podría manifestar su nombre? Buen día, mi nombre es Sandy Watt. Su nacionalidad y lugar de residencia, por favor. Soy baranense y resido en la República de Baraná. Es mi deber informar a la experta que debe limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, abocándose a los hechos o circunstancias en relación con su experiencia. Se informa a la misma también que fue citada por esta corte para declarar sobre el presunto ataque informático a Luciano Benítez, el presunto robo de datos personales y sobre todo las posibles medidas de protección. Se informa a la perito que de acuerdo con el artículo 53 de esta corte, las presuntas víctimas, los testigos o los peritos no podrán ser enjuiciados por los estados o sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes o incluso su defensa legal. Ante la Corte, por favor, solicito a la señora perito que se ponga de pie para que la presidenta le tome el juramento de rigor. Todos de pie, por favor. Solicita levantar su mano derecha. ¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con toda conciencia? Declaro solemnemente que así será. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Comento previamente que la señora perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogada tanto por los representantes de la presunta víctima como por los agentes del Estado, una exposición libre de 10 minutos referente al objeto de su declaración. Tiene la palabra. Buen día con todos. Bueno, en mi calidad de perito informático he realizado un estudio del caso de Luciano Benítez y entonces procedo a leer una síntesis de mi informe. A través del análisis forense por medio del sistema operativo Linux, en el dispositivo de Luciano descubrí que las aplicaciones Lulocation y Lulo Network recopilaron datos de localización y otros datos personales sin su consentimiento. Además, los términos y condiciones de estas aplicaciones carecían de claridad y transparencia, dificultando a los usuarios la comprensión y manejo de su información personal. Por ello, en este caso, los datos de Luciano fueron vulnerados, la privacidad de Benítez, y recomiendo revisar las políticas de privacidad y establecer leyes que protejan los datos personales de los ciudadanos. Muchas gracias. Corresponde ahora dar la palabra a los representantes de la presunta víctima para que procedan con el interrogatorio. Antes, indicar quién hará uso de la misma. Muchas gracias. Yo, Sebastián Vargas, haré uso de la palabra. Ingeniera, buenos días. ¿Cuáles fueron las consecuencias del ataque informático que sufrió Luciano Benítez? Bueno, buenos días.
las principales consecuencias que sufrió Luciano Benítez es el riesgo a la seguridad personal que tuvo, ya que se facilitó seguimientos no autorizados a través de que se expuso su ubicación a tiempo real. Además, también tuvo un compromiso cuando él no pudo, cuando él, Tranquila. cuando sus datos fueron expuestos públicamente y entonces se sintió afectado. Bueno, como siguiente pregunta tengo, ¿qué medidas de protección podrían haberse implementado para prevenirlos? Para prevenir el ataque y que no se vuelva a suceder estos casos, es importante que se tomen medidas urgentes por parte del Estado. Además, también una información clara al momento de que el usuario brinda su consentimiento, es decir, que deben ser claros y transparentes. Además, también es necesaria una implementación de leyes para que protejan los datos de los usuarios. En base a su experiencia, ¿qué tipos de datos se vieron vulnerados en esta extracción ilegítima? En base a mi experiencia, los principales datos fueron vulnerados los datos de localización, datos personales como contactos, historial de navegación, patrones de uso. Listo, muchas gracias. No más preguntas, señoría. Muchas gracias a los representantes de la presunta víctima, a la señora Perito. Concedo la palabra ahora a los agentes del Estado antes de indicar quién hará uso de la misma. Muchas gracias a los representantes de la presunta víctima. Honorables jueces, me presento, soy Vinicio Alejandro Ortiz Bautista, agente del Estado de Baraná, y a continuación solicito proceder con unas preguntas a la ingeniera Guato. Adelante. Ingeniera Guato, buenos días. ¿Usted podría especificar cuál fue la metodología exacta que utilizó para determinar que las aplicaciones NuLocation y Lulo Network recopilaron datos sin el consentimiento explícito del señor Luciano Benítez? Sí, utilicé la aplicación llamada Wireshark, en donde analicé el dispositivo de Luciano Benítez y entonces efectivamente pude notar que estas aplicaciones recopilaban datos sin su consentimiento. Perfecto. Tal vez en ese análisis forense encontró algún registro o evidencia que sea concreta de que el señor Benítez no había aceptado los términos y condiciones de las aplicaciones ya antes mencionadas. Durante el análisis no encontré que Luciano había aceptado explícitamente los términos y condiciones. En el registro no existía de una manera clara que haya aceptado las políticas de privacidad. Tal vez usted podría aclarar cómo determinó que los términos y condiciones de estas aplicaciones eran difíciles de comprender para un usuario promedio. Sí, además de esta aplicación Wireshark, hice una revisión detalladamente de las condiciones y de la aplicación y entonces me di cuenta que estaban redactados de una manera legal técnico, difíciles de entender. Entonces, además, hice una investigación cuantitativa a usuarios no expertos en información y entonces confirmaron que sí estaba en un lenguaje complejo. Perfecto. ¿Y usted tiene algún estudio, tal vez una investigación en la que respalde su afirmación de que en realidad la complejidad del lenguaje utilizado en términos y condiciones de estas aplicaciones impidió la comprensión del señor Benítez? Sí, esta afirmación se basa en un estudio previo a usuarios comunes, así como también la falta de operaciones claras al momento de crear la cuenta, o contribuyeron con la complejidad de los usuarios, incluida del señor Benítez. Finalmente, ingeniera Guato, ¿existen pruebas documentadas de que el señor Benítez haya sido objeto de vigilancia no autorizada o amenazas específicas derivadas del uso de estas aplicaciones? Claro, durante mi investigación, gracias al operativo MAP, me brindó que estas aplicaciones recopilan datos sin un consentimiento previo y por ende es claro y evidente que se localicen de una manera indebida. Perfecto, no haremos preguntas, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias a los agentes del Estado y también a la señora Perito. Antes pregunto a la Corte
corte si desea realizar alguna pregunta, señor juez Erigan Chaturi. Sí, señoría. Continúe. Buenos días, señora Perito. ¿Me podría decir qué tipo de datos personales fueron recopilados sin el consentimiento adecuado de la víctima? Bueno, es importante recalcar que los documentos los datos que fueron vulnerados de Benítez son los datos de localización, sus datos privados como sus contactos, sus historial de navegación y patrones de uso. No más preguntas, señoría. Muchas gracias, señor juez. Pregunto al señor juez Hernán Naranjo si desea realizar alguna pregunta. No, su señoría. Muchas gracias. La Corte le agradece su disponibilidad por responder las preguntas. Usted puede seguir presenciando esta audiencia entre el público. Gracias, señor. Muy bien. Solicito al señor secretario adjunto, por favor, llamar a la señora Perito Soledad Barrio Nuevo, tomar sus datos y realizar las presentaciones pertinentes, por favor. Gracias, su señoría. Por favor, llama a la Perito Soledad Barrio Nuevo. Buenos días, señorita Perito. Por favor, ruego que manifieste ante esta corte su nombre, Bueno, me presento, mi nombre es Soledad Barrio, su nacionalidad y lugar de residencia, por favor. baranaense y resido en la República de Barana. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación a su experiencia. Informa a la señora Perito Soledad Barrio Nuevo que fue citada por esta corte para declarar sobre el estado de salud de la presunta víctima, los métodos y herramientas en las que fundó su informe y sobre todo las conclusiones del mismo. Se comunica a la Perito que de acuerdo con el artículo 53 de esta corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos, a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal. Ante la Corte solicito, por favor, que la Perito se ponga de pie para que la Presidenta le tome el juramento de rigor. Por favor, todos de pie. Muchas gracias. Solicito levantar la mano derecha. ¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con toda conciencia? Declaro solemnemente que así será. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Le comento a la señora Perito que tiene la posibilidad de realizar una exposición libre sobre el contenido justamente de su declaración, no mayor a 10 minutos, previamente a ser interrogada tanto por los agentes del Estado como los representantes de la presunta víctima. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Como perito psicológico presento este informe para detallar el impacto psicológico que ha tenido Luciano Benítez, activista ambiental y defensor de la comunidad paya. Tras haber enfrentado un hostigamiento y difamación sistemática a través de redes sociales y los medios digitales. Estos eventos han tenido repercusiones significativas tanto en su salud mental como su bienestar en general. Luciano, antes de estos eventos, era una persona activa tanto social como digitalmente. Este fue objeto de un ataque sistemático de difamación en redes sociales, lo que resultó un incremento significativo de hostigamiento, amenazas y mensajes de odio. Para comprender el impacto psicológico en Luciano, he destacado 4 puntos claves. Primer punto, la desesperación y desconexión digital. Luciano quemó su celular, simbolizando así su rechazo a la tecnología y así reflejando un sentimiento de desesperanza. Punto 2. La depresión y aislamiento social, el cual desarrolló una depresión profunda y se aisló de su entorno, agravando así su estado emocional y mental. Punto 3. Dificultades prácticas y funcionales. La desconexión digital impidió realizar tareas cotidianas, aumentando así el estrés y su sentimiento de impotencia. Punto 4 y último. Trauma persistente y miedo a la reincidencia. Rechazó opciones de reanudación anónima en redes sociales y medios digitales. Miedo persistente y trauma no resuelto. En conclusión, puedo decir que Luciano Benítez sufre de TEPT,
que es un trastorno de estrés postraumático y una depresión grave, requiriendo así atención y tratamiento continuo. Este informe subraya la necesidad urgente de apoyo psicológico y justicia para Luciano Benítez. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora dar la palabra a los representantes de la presunta víctima. Por favor, indicar quién hará uso de la misma. Muchas gracias. Yo, Sebastián Vargas, daré uso de la palabra. Buenos días, señora Perito. Como primera pregunta, ¿qué impacto tuvo este aislamiento social en la salud mental y psicológica de Luciano Benítez? Bueno, el impacto social que esto tuvo fue devastador en su salud mental y en su bienestar en general. Puedo decir que desarrolló una depresión profunda que lo llevó a aislarse de todas las personas, exacerbando así su estado emocional negativo y aumentando de tal manera su sentimiento de soledad y desesperanza. Bueno, como siguiente pregunta, ¿podría usted indicarme cómo era el perfil psicológico de Luciano Benítez antes de que empiece todo este hostigamiento en su contra? Bueno, antes del hostigamiento, Luciano era una persona tanto activa socialmente como digitalmente, con una fuerte orientación hacia la justicia social y la protección del medio ambiente. Su identidad y autoestima estaban ligadas a su trabajo como defensor de los derechos humanos y activista ambiental. ¿Qué tipo de tratamiento y apoyo considera usted necesario para la recuperación psicológica de la presunta víctima? En este caso es esencial el acceso al servicio de salud mental especializado para tratar el TEPT, que es el trastorno de estrés postraumático, al igual que para tratar la depresión grave que tiene Luciano Benítez. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima. Muchas gracias también a la señora Perito. Paso a dar la palabra a los agentes del Estado. Por favor, indicar quién hará uso de la misma. Buenos días, honorable corte. Me presento. Mi nombre es Salomé Pérez Jiménez. Soy agente del Estado de Baraná. Y a continuación me permitiré hacer algunas preguntas a la perito psicóloga Soledad Berrión. ¿Podría usted mencionarme la experiencia y formación que tiene al hacer evaluaciones psicológicas en contextos de hostigamiento digital? Sí, claro. Bueno, soy psicóloga con más de 10 años de experiencia tanto en el ámbito clínico y forense, especializada en la evaluación y tratamiento de personas que han sido víctimas de violencia y hostigamiento. He trabajado en numerosos casos de acoso, tanto físicamente como digitalmente. Correcto. ¿Podría usted establecer los métodos y herramientas que usó para llegar a las conclusiones del estado psicológico en el que se encontraba el señor Benítez? Claro. Utilicé entrevistas clínicas estructuradas, pruebas estandarizadas, como viene a ser el inventario de depresión de Beck y también la escala de impacto de evento, y un análisis de comportamiento digital y social documentado por testigos. Antes de llegar a estas conclusiones, ¿cuántas sesiones tuvo con el paciente? Tuve 12 sesiones con Luciano Benítez, cada una de una duración de más o menos 60 minutos durante 3 meses. ¿Qué otras posibles causas pueden existir para el aislamiento y depresión que sufre el señor Benítez, aparte del aislamiento digital? Bueno, se exploraron los antecedentes tanto personales como familiares en este caso, pero no se identificó ningún factor adicional significativo que coincidiera con el inicio y la evolución de estos síntomas que produjo el hostigamiento digital. ¿Usted cree que existen otros factores, además quiero mencionar, ¿no?, en el contexto social, en el contexto familiar, que pueden estar atribuyendo a que el señor Benítez en realidad no tenga un progreso significativo en su estado psicológico, además del hostigamiento digital? No existe ningún antecedente aparte que haya apuntado a este. Ok, muchas gracias. No tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias a los agentes del Estado. A la señora Perito, procedo a preguntar a los jueces de esta corte si desean realizar alguna pregunta. Señor juez Erigan Chatuña, ¿desea realizar alguna pregunta? Sí, señoría. Adelante. Buenos días, señora Perito. ¿Me podría mencionar cuál es
¿cuáles fueron las principales manifestaciones en el impacto psicológico de Luciano Benítez? Bueno, Luciano Benítez sufre de ansiedad, depresión, un aislamiento social y desconexión digital debido al hostigamiento. Ya. En su opinión profesional, quisiera saber qué pasos o medidas son necesarias para la recuperación y bienestar de Luciano Benítez. Bueno, creo que es necesario que Luciano Benítez reciba un tratamiento psicológico especializado para abordar el TEPT, trastorno de estrés postraumático y la depresión grave que éste sufre. Además de facilitar medios alternativos, tanto de comunicación como para que se evite la revictimización. Más preguntas, señoría. Muchas gracias. Pregunto al señor juez Hernán Naranjo si desea realizar alguna pregunta. Sí, su señoría. Adelante. Bueno, muy buenos días. ¿Me podría detallar la naturaleza y el alcance del hostigamiento y la difamación que sufrió Luciano Benítez? Claro, como mencioné anteriormente, Luciano fue objeto de un ataque sistemático de difamación por medio de redes sociales y medios digitales, el cual lo acusaron falsamente de un fraude ambiental. Recibió amenazas y mensajes de odio, el cual afectó gravemente su reputación y su bienestar emocional. ¿Qué relación tiene la desconexión de Luciano Benítez con su sentimiento de estrés y de impotencia? La desconexión digital refleja su desesperación y rechazo a la tecnología, ya que lo atribuye a lo sucedido, y así incrementa su estrés e impotencia para realizar ciertas tareas cotidianas. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Señora Perito, para que quede completamente clara la situación, ¿me podría indicar cómo esta acción de Luciano de quemar su celular refleja justamente su estado psicológico y a la vez emocional? Bueno, al quemar su celular muestra su desesperación y rechazo a la tecnología, que estos van asociados con su trauma. Este acto drástico refleja su intento de escapar de la fuente de su sufrimiento y así protegerse de un daño más grave. Muchas gracias a la señora Perito. Agradezco justamente por parte de la Corte su disponibilidad a responder las preguntas. Usted puede seguir presenciando esta audiencia entre el público. A continuación, menciono a todos que tendremos un receso de aproximadamente 5 minutos para la etapa de alegatos. Muchas gracias. Bien todos, por favor, para la entrada de los jueces. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Se reinstala la audiencia pública. Esta audiencia sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso de Luciano Benítez versus Baraná. Corresponde ahora que la representación de las presuntas víctimas, además los agentes del Estado, expongan sus alegatos finales orales, excepciones preliminares y los eventuales reparaciones y costas en el presente caso, y que además la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a la representación de la presunta víctima para que pueda alegar su alegato final, valga la redundancia. Por favor, indicar quién hará uso de la palabra.
Muy buenos días, Presidenta de la Corte, demás jueces, representantes de la Comisión, agentes del Estado, señor Luciano Benítez y su familia. Muchas gracias, Honorable Presidenta de la Corte, por permitirme hacer uso de la palabra. Hablaré yo, la abogada Jocelyn Giselle Real Guerrero, representante de Luciano Benítez, y manifestaré los hechos ocurridos a lo largo de este tiempo. Luciano es un hombre descendiente de la comunidad paya del estado de Baraná. Actualmente tiene 73 años de edad. Y desde joven tenía una gran inclinación hacia la protección del medio ambiente. Es por ello que se convirtió en un gran influyente para los habitantes del Río del Este en cuanto a la protección del medio ambiente. Desde el 2010, Luciano Benítez empezó a usar la aplicación Lulu Network, la cual utilizaba para convocar a eventos sobre protección de ríos del este y del país, tal como lo mencionó en su declaración. En el año 2014, Luciano fue uno de los principales promotores de la oposición al proyecto que fue presentado por la empresa Holiday Inn. El 3 de octubre de 2014, Luciano recibió una carta en su casa, misma que manifestaba que se le envíe un correo a la dirección que se señalaba en la misma carta. En cuanto a esto, se expresan los informes que se le ha presentado, señora jueza. Luego de haber enviado el correo a la dirección que se señalaba en dicha carta, Luciano recibió capturas de pantalla, en donde se evidenciaba pagos ilegítimos por parte de la empresa Holiday Inn hacia el Estado, por parte de un funcionario estatal. Luciano publicó este suceso en un blog. Posterior a aquello, de esta publicación, la empresa demandó judicialmente a Luciano Benítez, el cual el 5 de diciembre de 2014 compareció a la audiencia solicitada. Luego de esta audiencia se dio la resolución y ante esta resolución se pidió recurso de apelación por parte de Luciano Benítez, mismo que se le fue negado bajo el argumento de que ya el punto de controversia había sido resuelto. Ante esto, se solicitó recurso de aclaración, que también se le fue negado. Ante esto, podemos ver una grave afectación al derecho de garantías jurisdiccionales, mismo que será ampliado posteriormente por mis colegas. El 7 de diciembre de 2014, Federica Palacios, periodista de Baraná Hoy, publicó en su blog un artículo titulado Luciano Benítez, fraude ambiental y socio de los extractivistas. Luego de esto, todos sus compañeros empezaron a catalogarlo como Judas ambiental. Graves afectaciones a su honor y buen nombre. Ante esto, sufrió una gran depresión. Decidió desconectarse totalmente del mundo digital. Entró en una fuerte depresión. Inició con un proceso psicológico, mismo que ya fue mencionado anteriormente por la perito psicóloga. Este tratamiento no fue de gran ayuda para Luciano. Su vida social y económica se vieron gravemente afectadas. El 8 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación informó que hicieron una investigación y que las personas Pablo Méndez y Paulina González, dos expertos informáticos, fueron arrestados por la Comisión de Delitos Informáticos por haber empleado un software estatal de manera inadecuada. Además, esta investigación concluyó que habían compartido información de manera anónima y también que habían entrado de manera ilegítima a los datos de Luciano Benítez. Por lo que pido, señora jueza, tomar este antecedente y muchas gracias. Solicito de igual manera, honorable presidente de la Corte, que se le otorgue la palabra a mi colega Dayana Michel. Concedido. Muchas gracias, su señoría. Mi nombre es Dayana Michelle Riofrío Medina, representante de la presunta víctima. El caso de Luciano Benítez representa graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Baraná. En primer lugar, el artículo 5 sobre el derecho a la integridad personal fue vulnerado, puesto que el constante hostigamiento, ataques y difamación que sufrió Luciano en redes sociales impactaron gravemente su integridad psíquica y moral, llevándolo así a una profunda depresión, aislamiento social
y la necesidad de tratamiento psicológico. De la misma manera, el artículo 8 sobre las garantías judiciales también fue violentado. En el proceso civil iniciado en su contra, Luciano se vio obligado por orden judicial a revelar la fuente periodística a pesar de alegar su derecho a la reserva de la misma. En cuanto al artículo 11 sobre la protección del honor y la dignidad, la publicación del difamatorio artículo Luciano Benítez, fraude ambiental y socio de los extractivistas, dañó gravemente su honra y reputación, sin que las Cortes ordenaran medidas efectivas de reparación. El artículo 13 sobre libertad de expresión fue restringido al impedirse a Luciano crear un perfil anónimo en la red nueva, debido a la prohibición legal del anonimato en redes sociales. Posteriormente, señora jueza, los derechos restantes los alegará mi colega María Gracia Garcés, por lo que pido a su señoría que se le conceda la palabra. Puede tomar la palabra. Muchísimas gracias, su señoría. Mi nombre es María Gracia Garcés, digna representante de la víctima Luciano Benítez. A continuación continuaré mi alegato especificando totalmente el artículo 25 que habla sobre la protección judicial que se quebrantó al no ser totalmente efectiva y no tener las acciones judiciales pertinentes, al no reparar daños y proteger los derechos totalmente vulnerados. Debido a que Luciano, si bien es cierto, inició acciones legales en contra de Federica Palacios y la empresa Luluay, solicitando una pequeña indemnización por los perjuicios causados y además la desindexación de la información difamatoria a su nombre y honra. Esto, sin embargo, los tribunales de primera, segunda instancia y además casación, que es la Corte Suprema, desestimaron sus pretensiones, argumentando que la publicación de una segunda nota por parte de Palacios fue totalmente suficiente, argumentando también que era para proteger su honra y buen nombre. Esta decisión ignora totalmente la disparidad que existe entre ambas publicaciones y la persistencia del daño causado a la víctima. Por lo tanto, la negativa de estos jueces de ordenar la desindexación de la información a la nota periodística Luciano Benítez es un fraude ambiental o el socio de los extractivistas, una pregunta que está totalmente objeto de la controversia. En el motor de búsqueda Luluc se evidencia totalmente una omisión grave que esta se da. Esta negativa permitió la perpetuación continua del daño causado, y dado que la información difamatoria continuó siendo accesible a través del Internet, exacerbando el perjuicio a su imagen pública y totalmente profesional, además de enfrentar acciones judiciales por la supuesta campaña difamatoria. Es así, y su señoría, que se evidencia la acumulación de estas decisiones judiciales y omisiones graves. Evidencian una clara vulneración del derecho y de los derechos antes mencionados. Luciano Benítez a una protección judicial efectiva, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las acciones del Estado de Baraná, aquí presentes, al no garantizar un recurso totalmente sencillo y rápido que ampara a Luciano contra los actos violentados de sus derechos fundamentales, reflejan una falla sistemática que se les sugiere que revisen el sistema judicial. Por nuestra parte, su señoría y tribunal aquí presente, es toda nuestra intervención y lo que se puede decir acerca de los derechos vulnerados. Muchas gracias. Agradezco la representación de la presunta víctima. Ahora doy la palabra a los agentes del Estado. Por favor, previamente indicar quién hará uso de la misma. Muchas gracias, señora Presidente. La haré yo, Vinicio Ortiz, como agente del Estado de Baraná, y con la venia de esta honorable Corte presento los alegatos finales del Estado en esta causa. Como agentes del Estado nos vemos en la obligación moral, y no solo moral sino también jurídica, de comenzar esta intervención con un necesario y adecuado reconocimiento a la víctima del presente caso.
tal como nos ha recordado en esta audiencia los testigos y el señor Luciano Benítez, que realizaron su declaración ante el fedatario público. Esta audiencia tiene una importancia histórica, por ser uno de los primeros casos, si no el primero, que tiene como objeto proteger a las personas ante conflictos provenientes de la tecnología. Sin dudas, el Estado de Baraná está en deuda con sus nacionales y en especial con la víctima de esta causa. Por esto, como agentes, esperamos que la decisión de esta honorable Corte sea en búsqueda de una coayuda en los esfuerzos del Estado para que, en lo que respecta a esta materia. En esta línea, el Estado de Baraná quiere reiterar una vez más el claro reconocimiento de la responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del presente caso. El Estado es consciente de la sólida jurisprudencia de esta Corte en lo que respecta a derechos, por ejemplo, de la protección psicológica, moral, judicial, de honra y buen nombre, de la cual tienen absoluta responsabilidad los Estados. Si bien hasta la fecha la honorable Corte no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el deber estatal en causas de materia tecnológica, como agentes entendemos y con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo, esta Corte desarrollará precedentes jurisprudenciales respecto a estos temas que serán de gran importancia, aplicación y uso. En efecto, es preciso que el Estado de Baraná mejore sus políticas públicas en busca de un mejor trato al uso tecnológico de redes sociales y sitios web de comunicación. Sin embargo, honorable Corte, es oportuno referir que nuestra legislación y normativa interna requiere de un minucioso análisis y un minucioso examen y analítico que asegure a los ciudadanos una efectiva aplicación de justicia, lo cual lógicamente tiene que ver y se conecta con un concerniente y adecuado uso del tiempo. Lo expuesto no exime la responsabilidad estatal con respecto a los derechos vulnerados. Atendida esta novedad del presente caso, le corresponderá a la Corte determinar el alcance de la responsabilidad estatal y al mismo tiempo verificar la ausencia de jurisprudencia aplicable a estos temas. Es imperativo destacar que el Estado de Baraná reconoce y acepta su responsabilidad internacional en relación con las violaciones de derechos humanos que se produjesen en este caso, específicamente respecto a la falta de protección judicial y el acceso a la justicia que de ser el caso no se habría brindado adecuadamente a Luciano Benítez. Estas deficiencias sin duda son inaceptables y actuaremos de manera proactiva para tomar medidas que garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales del Estado de Baraná en un futuro. El objetivo de esta pronunciación, que continuarán mis compañeros en un momento, no es reiterar los alegatos que ya hemos presentado en el documento de contestación, sino es enfatizar y precisar ciertos aspectos que permitirán comprender mejor el debate, refiriéndonos a los aspectos donde ya no existe un debate y controversia entre las partes y los aspectos en los que aún persiste el debate. Honorable jueza, solicito que conceda la palabra a mi compañero. Concedido. Señores jueces, me quisiera permitir mencionar acerca del derecho de rectificación o respuesta del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto al derecho de la honra y la dignidad. El Estado de Baraná reconoce que, de acuerdo con el artículo 14 de la Convención, en el presente caso se ha violado el derecho a la rectificación de respuesta. Aunque Luciano pudo presentar pruebas y dar su versión de los hechos, acerca de la publicación realizada por la periodista Federica Palacios, la corrección no fue adecuada. La periodista en su segunda nota añade la información proporcionada por Luciano Benítez, claramente, pero emite una opinión que en realidad pone en duda lo que éste dijo, pues comenta que dejará que las personas saquen sus propias conclusiones y además añade que mantiene la veracidad de la información que publicó en su primera entrega, ya que es precisa y verídica. Al afirmar que la información inicial era correcta, en realidad lo que estaba haciendo era quitarle peso a lo que estaba diciendo Luciano Benítez. Si bien la periodista, y como les comenté antes, añadió las declaraciones de Luciano Benítez, no les concedió el peso y el significado que éstas les dio. En realidad, la periodista nunca corrigió la información inexacta y falsa que afectaba la posición de defensor y protector del medio ambiente del señor Benítez, por lo que obviamente se denota la existencia de una rectificación idónea. Reconocemos que el Estado de Baraná es responsable de proteger este derecho, pues al hacerlo, esto genera la restauración de derechos conexos, como pueden ser la honra y la dignidad, que es en este caso. Como el Estado aceptamos que la falta de una rectificación adecuada ha impedido que el señor Benítez recupere su buen nombre
y su credibilidad en el mundo ambientalista. El Estado de Baraná se compromete a reforzar sus mecanismos de protección sobre los derechos de rectificación y respuesta para de esta manera evitar futuros casos en los que se den este tipo de situaciones. Acerca del derecho a la protección judicial enmarcado en el artículo 25 de la Convención, me permito decir que el Estado de Baraná reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados para garantizar un proceso que sea justo y respetuoso de las garantías judiciales en el caso de Luciano Benítez, hubo problemas que afectaron negativamente ese derecho. Se reconoce que la insistencia del juez en cuanto al interrogatorio realizado y en cuanto a que éste revele su fuente fue bastante inapropiado en realidad, y esto pudo haber comprometido la imparcialidad y la protección jurídica adecuada. Finalmente me permito decir que la falta de protección efectiva de los derechos de Benítez durante el proceso judicial se evidencia en esta situación y en todo el proceso en realidad. El Estado lamenta estas deficiencias y se compromete a revisar y a mejorar los procedimientos judiciales para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro, asegurando que todos los ciudadanos reciban un tratamiento justo y equitativo conforme a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señora jueza, cedo la palabra a mi compañera. Le concedo la palabra. Gracias, honorables jueces. En principio, hablaré sobre la libertad de pensamiento y expresión, que se encuentra establecida en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Así, sobre la aplicación nueva y la implementación de Zero Rating en el estado de Baraná. No tiene control sobre cómo las empresas de telecomunicaciones implementan estas políticas. Es importante tener en cuenta que el problema que presentó Luciano Benítez experimentó se debía a una interpretación errónea de las políticas de uso de la aplicación, que era nueva en ese entonces, y eso no implica una violación al derecho de la libre expresión o de la protección judicial. Y acerca de Zero Rating, esta no representa restricciones en el acceso a la información o a la libre expresión de las personas. En lugar de ello, esta medida suele estar orientada a proporcionar acceso a contenidos sin consumo de datos, facilitando que las personas accedan a información de una manera más amplia, más eficaz, más equitativa, sin que ello implique una interferencia en sus derechos a expresar sus opiniones o su libre pensamiento. El Estado de Baraná permite el acceso a la información sin limitaciones indebidas y garantiza que cualquier iniciativa que beneficie la libre expresión no es restringida o censurada. De igual manera, con respecto a las garantías jurisdiccionales expresadas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se dice que, en cuanto a la demanda civil interpuesta por Holding A, el Estado reafirma su compromiso con respecto a los derechos de ambas partes y la búsqueda de un proceso justo. El Estado de Baraná garantizó un proceso judicial eficaz que se maneje de conforme a los procedimientos y garantías del mismo, permitiendo así un ambiente en el que se respetara plenamente los derechos de Luciano Benítez y de igual manera de Holding A. Es así que el Estado de Baraná facilitó un proceso justo y equitativo, para así asegurar que ninguna de las partes fuera sometida a influencias indebidas y pruebas. Este compromiso se mantuvo durante todo el proceso, permitiendo así un marco de acción transparente y sin arbitrariedades, en el cual se atendió adecuadamente a las pretensiones y los alegatos de las dos partes, por lo que no se puede acusar de este derecho como violentado. Por favor, señora jueza, concedo la palabra a mi compañero. Puede continuar. Con su permiso, señora jueza, me voy a referir acerca de la integridad física y los alegatos presentados por la contraparte. En relación a esta, el Estado de Baraná afirma que estas afectaciones sufridas, como la depresión o su aislamiento, realmente son un resultado de una relación entre personas privadas y no de acciones realizadas por el Estado. Esto quiere decir que el Estado realmente actuó oportunamente y sancionó a los responsables de la publicación que perjudicó a Benítez. Esto debidamente a que terceros obtuvieron ilegalmente esta información utilizada. De igual manera, no quiero quedarme sin mencionar que es importante destacar que la reparación no aplica de oficio.
por lo que cualquier solicitud de reparación integral o disculpas públicas o lo que se haya requerido por parte de los sancionados claramente requería que Benítez iniciara un proceso legal alternativo y el Estado de Paraná ofrece las vías judiciales correspondientes. Por ende, el Estado de Paraná considera que no violó este derecho, debido a que cumplió con su deber al sancionar las acciones ilegales y de igual manera proporcionar las vías judiciales para esta reparación. Aunque lamentables, señor Benítez, las críticas y el impacto emocional sufrido realmente no fueron el resultado de medidas gubernamentales, sino de acciones ilegales de personas privadas. Y con el permiso de mis compañeros me permito concluir los alegatos del Estado de la siguiente manera. El Estado de Paraná reafirma su compromiso inquebrantable para con los derechos humanos y la justicia. Realmente nosotros entendemos y valoramos profundamente la importancia de garantizar una reparación adecuada y justa para el ciudadano, en este caso, señor Luciano Benítez. De ser el caso, claro está, en nuestra labor como servidores públicos, nosotros priorizamos buscar actuar con integridad y respeto hacia todas las partes involucradas, promoviendo así la equidad y el cumplimiento de los derechos fundamentales. En este sentido, el Estado de Paraná reconoce la importancia de asegurar un acceso equitativo y justo, valga la redundancia, a la justicia. Esto para todos los ciudadanos, sin distinción alguna. En el caso particular del ciudadano Luciano Benítez, nosotros hemos tomado medidas adecuadas. Esto para garantizar que, por ejemplo, las garantías judiciales y el debido proceso se respeten plenamente y que todas las decisiones y procesos sean transparentes y justos, no solo con Luciano, sino para todos los que conforman el Estado de Paraná. Entonces nosotros, como Estado de Paraná, realmente consideramos que todos los procedimientos fueron realizados conforme a la ley. Estos han sido justos. Sin embargo, si esta respetable y honorable Corte determinase que algún aspecto de los procesos no se ajustó a los estándares necesarios, el Estado de Paraná está comprometido a rectificar y subsanar cualquier error o deficiencia que se hayan presentado. Nosotros como Estado continuaremos trabajando arduamente para fortalecer nuestras estructuras judiciales y así garantizar que nosotros como Estado cumplamos con esta obligación de proteger y promover los derechos humanos. De igual manera, como Estado, nos comprometemos a seguir evaluando y mejorando nuestras prácticas y políticas. Esto para que se cumplan los más altos estándares de justicia y equidad. De este modo, el señor aquí presente, Luciano Benítez, y realmente todos los ciudadanos de Paraná van a poder disfrutar de un acceso pleno a la justicia y a la libre expresión, sin limitaciones indebidas ni interferencias externas. Señoras y señores jueces de la Corte, muchas gracias. Concluye mi intervención. Muchas gracias. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso del derecho a la réplica o a la dúplica. Por parte de los representantes de la presunta víctima. No, su señoría, no deseamos hacer uso del derecho de contrarréplica. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de los agentes del Estado. No, su señoría, no deseamos hacer uso del derecho. Muchas gracias. Agradezco a los representantes de la presunta víctima y a los agentes del Estado. Es momento de dar la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones finales, específicamente sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Sírvase indicar quién hará uso de la misma. Muchas gracias, señora presidenta y honorables jueces, a todos los presentes y en especial a la víctima Luciano Benítez. Buenos días. Les habla Kimberly Santa María Baseca, comisionado relator. En este caso se realizarán las pertinentes observaciones a fin del nombre de la comisión. Empezando, esta comisión valora el reconocimiento de la responsabilidad realizada por el Estado, el cual se refiere al aspecto principal de este asunto, tal como se determinó en este informe. Por la razón, la CIDH detallará aquellos derechos que fueron vulnerados. En el artículo 8 se presentan las garantías jurisdiccionales, aquellos que es la revelación de la fuente de la información por parte de Luciano Benítez bajo presión judicial.
sin el reconocimiento de su condición de periodista. De esta manera se constituye una violación de su derecho a las garantías jurisdiccionales. Este proceso no fue llevado de la mejor manera, puesto a que no hubo imparcialidad y protección de este derecho. La protección de la honra y la dignidad, testificado en el artículo 11, el Estado, al igual, falla y al proteger adecuadamente la honra y dignidad de Luciano Benítez, permitiendo la publicación y permanencia de la información falsa y difamatoria hacia su persona. Los derechos a la rectificación o respuesta. Por otro lado, este es el artículo 14. Se considera esta rectificación ofrecida por la parte de la periodista siendo ineficiente y no cumpliendo con la finalidad de este caso, que era enmendar el daño que había causado a la reputación de Luciano Benítez. Tenemos la protección judicial, que es el artículo 25, en el cual Luciano Benítez no recibe esta protección judicial efectiva, ya que sus demandas no fueron atendidas adecuadamente y se niega esta consideración de la periodista. Tenemos también que recalcar la libertad de pensamiento y de expresión, notificados en el artículo 13, que son las prácticas de cero rating y la imposibilidad de mantener el anonimato de la aplicación nueva, limitando esta libertad de expresión de Luciano Benítez. Su integridad física también se ve vulnerada en este caso, mediante el artículo 5. Esto quiere decir que las acciones y omisiones del Estado, como la exposición de información personal y la negativa a desindexar esta información difamatoria hacia su persona, afectaron gravemente su integridad física y psíquica de Luciano Benítez. Solicito, honorable jueza, me permita el paso a mi compañero. Concedido. Buenos días, honorables jueces, señora presidenta, señores representantes de la presunta víctima y señores agentes del Estado. También un saludo al señor Luciano Benítez, presentes todos. Hace uso de la palabra la servidora Carol Nayeli Santamaría Domínguez, comisionada relatora, y en este punto me voy a referir acerca de las actuaciones posteriores al informe número 50/24 y de igual manera a la información sobre el cumplimiento. Esto se encuentra en el punto número 8 del informe de fondo. Es así que la comisión emitió el informe número 666/24, que se encuentra de párrafos 1 al 150, la declaración de responsabilidad del Estado de Baraná debido a la violación de derechos humanos hacia el señor Luciano Benítez, contenidas en los artículos 11, 14, 18 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La comisión en dicho informe recomendó 3 puntos importantes. Primero, que el Estado de Baraná adopte medidas de reparación integral para el señor Luciano Benítez. Estas medidas deben reparar los daños materiales e inmateriales. Del mismo modo, contener medidas de satisfacción y de compensación, para de esta manera brindar dicha reparación al señor Luciano Benítez. Además, dichas medidas deben ser apropiadas a los estándares interamericanos, además de contener información segura y válida. Me gustaría manifestar en este punto que, pese a las recomendaciones que la comisión emitió, el Estado de Baraná no ha adoptado dichas medidas para la reparación integral al señor Luciano Benítez, pues el Estado de Baraná no ha cumplido con las medidas de satisfacción y de compensación. Por lo tanto, se concluye que persiste esta violación a los derechos humanos del señor Luciano Benítez. Es decir, estos derechos siguen sin repararse integralmente. Como segundo punto, se recomendó disponer medidas de no repetición para casos de hechos similares al del señor Luciano Benítez, es decir, a casos sobre desarrollos tecnológicos. De igual manera, en este punto me gustaría mencionar que el Estado de Baraná tampoco ha cumplido con esta medida de no repetición, pese a haber adecuado su normativa vigente interna.
Esto quiere decir que pese a que el Estado adopte nuevas medidas y modifique la normativa interna, no garantiza la garantía de no repetición. Esta garantía es sumamente importante para evitar que otras personas, como el señor Luciano Benítez, dentro del estado de Baraná, sufran las mismas violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Finalmente, como tercer punto, me gustaría mencionar que la tercera recomendación va en cuanto a las falsas acusaciones y la falsa información. La Comisión recomendó implementar medidas y mecanismos de seguridad para difundir las noticias de gran impacto hacia la comunidad, implementando puntos seguros y estratégicos justamente para la difusión de estas noticias de alto impacto y de gran importancia para la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de emitir esta tercera recomendación sumamente importante, el Estado de Baraná aún no ha fijado sitios estratégicos para la difusión de esta información que justamente es de alto impacto. Por lo tanto, se permite la difusión de información falsa y se deja abierta a la puerta para que se genere desorden público. Es así que la Comisión concluye que en vista del incumplimiento de las recomendaciones que ha hecho la Comisión al Estado de Baraná, pasa el caso a la Corte Interamericana para que resuelva. Sobre la negativa de las recomendaciones por el Estado, solicito, honorable jueza, dar paso al comisionado. Continúe. Muy buenos días, señora jueza. Muy buenos días, parte del Estado, parte del actor. Mi nombre es Brian Tercero, parte del comisionado. Y en cuanto a las reparaciones, se han señalado numerosas oportunidades y de esta manera se considera que los anteriores supuestos son aplicables en este caso. Tanto el perito coincidió con lo detallado y el testigo del hijo de Lucio Benítez. La comisión no puede generar una expectativa ilegítima de seguridad judicial respecto a las condenas suficientes para ignorar la gravedad que tiene la conducta cometida y el reproche que ha dado la comunidad internacional. Óptica en cuanto a las normas imperativas en situaciones que involucran los más graves crímenes reconocidos por el derecho internacional. La comisión concluye esperando solidaridad y homenaje a la búsqueda de justicia que han realizado todas las víctimas, en este caso quienes han visto severamente afectados a los derechos. De tal forma, solicita respetuosamente a esta honorable Corte la reparación integral de sus derechos. En ese sentido, como base de la reparación que se dicta en la Comisión, enfatiza la importancia de que el Estado reciba penas impuestas de tal forma que no vean afectadas esos derechos, y asimismo teniendo en cuenta que el criterio actual de la Corte Suprema no es obligatorio, y la Comisión enfatiza la importancia de que el Estado adopte medidas necesarias para asegurar que dicha figura, tal y como ocurrió en este caso, no se vuelvan a convertir en un factor que afecte el deber irrenunciable del Estado de Baraná. De esta manera, sancionar tales graves violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunto a los señores jueces si desean realizar preguntas. Señor juez Erigan Chatuña. Señor juez Hernán Naranjo, ¿desea realizar alguna pregunta? No, su señoría. Muy bien. Damos paso a la presunta víctima, a los representantes de la presunta víctima en el caso que deseen hacer alguna acotación, y de igual manera a los agentes del Estado. No, su señoría, no deseamos realizar ninguna intervención. Muchas gracias. Por parte de los agentes del Estado. Como Estado de Baraná, simplemente queremos recalcar que estamos comprometidos a rectificar y subsanar cualquier error o deficiencia que se haya presentado en el presente caso, para marcar un precedente, y de igual manera vamos a continuar trabajando arduamente para así fortalecer nuestras estructuras y garantizar que el Estado cumpla con su obligación de proteger y así promover los derechos humanos. Nada más, su señoría. Muchas
Muchas gracias por parte de la Corte. Tampoco existe ninguna acotación final. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 11º de la resolución del presidente de la Corte del 14 de diciembre de 2022, la representación de las presuntas víctimas, la Comisión Interamericana y además también el Estado tiene un plazo improrrogable de hasta el 19 de marzo de 2025 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales igualmente escritas, con relación justamente a las excepciones preliminares y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Cabe recalcar nuevamente que este plazo mencionado es improrrogable. Finalmente, quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a los agentes del Estado por comparecer a esta audiencia y también por su participación. Muchas gracias. Se levanta esta sesión. Muy buenos días.